Pues bueno, continuando con la parte 3 de esta conferencia, hoy día de hoy vamos a hablar acerca del valor de P. Pues bien, para entender qué es el valor de P, primero tenemos nosotros que entender que la significancia no es lo mismo que importancia. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca de que, como les había mencionado anteriormente, no es de mi interés que ustedes aprendan cómo se obtienen estos valores, sino al contrario, mi objetivo es que ustedes interpreten de una forma adecuada al momento que ustedes estén seleccionando los artículos científicos. Dado esto, el valor de P se lo describe como un valor de certeza que fija el investigador respecto a no equivocarse. También se puede mencionar que el valor de P está asociado a la significancia estadística de un artículo científico. Esta significancia indica una asociación o diferencia entre variables que difícilmente se pueden explicar por el azar o que estén asociadas, no indica por sí sola que sean importantes. En pocas palabras podemos decir que el valor de P en sí nos permite distinguir la significancia estadística o no de un artículo en el cual se puede comparar la asociación entre dos poblaciones o grupos por medio de una variable. En base a esto, si es que yo tengo un artículo que tiene un valor de P menor o igual a 0.05, yo estoy diciendo que este artículo tiene lo que es una significancia estadística. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Si es que yo tengo un artículo cuyo valor de P es de 0.06, automáticamente este artículo se lo califica como no significativo. Es decir, que el artículo puede estar muy bien redactado, puede tener unas buenas referencias bibliográficas, hasta incluso puede tener unos excelentes resultados. Pero si es que el valor de P es el valor de P es mayor de 0.05, automáticamente ese artículo no tiene significancia estadística dentro del mundo o del ámbito de ciencias de la salud. Por el contrario, si es que yo tengo un artículo que me dice que tiene un valor de P menor de 0.05, en este caso un ejemplo es un valor de P menor de 0.03, automáticamente el artículo tiene significancia estadística. En sí, al yo decir que tengo un valor de P o que tiene significancia estadística todos los valores de P menor de 0.05, me quiere decir que automáticamente el 95% de posibilidades se cumple en este artículo. Es decir, si es que yo tengo un valor de P de 0.05, quiere decir que tengo el 95% de posibilidades cumplidas, mientras que únicamente me acepta un error del 5%. De igual forma, si es que yo tengo un valor de P de 0.01, esto me quiere decir que tengo el 99% de posibilidades cumplidas en este artículo. Sin embargo, en este artículo únicamente va a aceptar el 1%. Estadísticamente no es posible hablar de un 100% de posibilidades dentro de un artículo científico, pero obvio, cuando más pequeño es el valor de P, existe una mayor posibilidad de que este hecho ocurra. Y el objetivo de esto es que la posibilidad de error sea cada vez menor. Generalmente se puede calcular el valor de P en estudios de cohorte, donde nosotros podemos comparar una asociación entre varias variables, perdón la redundancia, sean primarias o secundarias, y para cada una de estas variables podemos encontrar un valor de P determinado. En otras palabras, decimos que hay significancia cuando lo señalado ocurre debido al factor analizado y no por casualidad. Esto quiere decir que cuando no hay significancia, los resultados pueden ser productos de una mera casualidad. Para que más o menos me puedan entender la idea de esta diapositiva, quiero decir que cuando yo generalmente hablo de una variable dentro de la variable de mi proyecto de investigación menciono que mi valor de P es menor de 0.05, automáticamente yo estoy diciendo que he aprobado mi hipótesis de trabajo, ¿sí? Mientras que si mi valor de P es mayor de 0.05, automáticamente yo estoy aprobando la hipótesis nula, es decir, que prácticamente yo estoy descartando mi idea principal. Pues bien, vamos a ver ahora un ejemplo acerca de los porcentajes de errores a ocurrir acorde al valor de P. Como línea base vamos a tener al valor de P de 0.05, que sería la línea recta roja, ¿sí? Que en este caso sería el 95% de probabilidades
mientras que me acepta un 5% de margen de error. Como vamos a ver, a medida que se va a alejar del 100, en este caso se va a alejar del 0.01, yo voy a tener que una baja significancia estadística, que automáticamente este artículo no va a tener significancia estadística. Suponiendo que tengo un valor de P de 0.08, esto automáticamente me quiere decir que mi probabilidad de hallazgo o de acierto en el artículo es del 92%, mientras que mi porcentaje de error va a ser del 8%, lo que dentro del ámbito, como les había mencionado, del ámbito científico, automáticamente quedan descartados la veracidad y la significancia estadística de estos artículos. Por el contrario, si nos fijamos, a medida que se va acercando al 100, que se va acercando al 0.01 o unas centésimas, el artículo va a tener mayor posibilidades y va a tener un menor porcentaje de errores estadísticos. Entonces, en base a ello vamos a ver algunos ejemplos. Vamos, el valor de P de 0.05. ¿Qué me quiere decir? Tengo 5 décimos. En este caso sería que prácticamente tendría el 50% de probabilidades de hallazgos y tendría un 50% de errores en este artículo, por lo que automáticamente no tiene significancia estadística. Un valor de P de 0.07. Como si nos fijamos en la diapositiva anterior, valor de P de 0.07. Como podemos ver, tiene una línea entrecortada, 93% de hallazgo, 7% de error. Entonces, automáticamente queda descartado. Un valor de P de 0.05, como les dije, esta va a ser nuestra línea basal o nuestra constante. Va a tener una probabilidad del 5% y va a aceptar un margen de error del 5%. Un valor de P menor de 0.01, pues obviamente sí existe. Como les dije, mientras menor sea la cifra y más se acerque el 100, el artículo va a tener mayor significancia estadística. Veamos estos dos últimos ejemplos, una milésima y una 10 milésima. P es menor de 0.0001 y P menor de 0.0001, que prácticamente se puede traducir que tiene una probabilidad del 99.999% en el penúltimo ejemplo y un margen de error del 0.0001%. Y en el último ejemplo, quiere decir que mi probabilidad de hallazgo o de acierto en este artículo es del 99.9999% y mi margen de error sería 0.00001%. Entonces, a medida que más se acerque el 100, el valor de P va a tener mayor significancia estadística. Si mi P es menor de 0.05, prácticamente estoy teniendo una significancia estadística y obviamente el material, la composición, el contexto del artículo científico que yo estoy leyendo o que estoy seleccionando automáticamente vale la pena. Pues bien, continuando con la conferencia, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el riesgo relativo. El riesgo relativo se lo conoce también como odds ratio en inglés, o también dentro de su traducción se lo conoce como la razón de productos cruzados. Generalmente son medidas fundamentales que usamos para cuantificar la fuerza de asociación entre el factor de riesgo y una enfermedad. Generalmente el riesgo relativo se usa en estudios prospectivos como los de cohorte o en estudios clínicos aleatorizados. Se define el riesgo relativo como un cociente de probabilidades obtenido entre dos valores asociados a la presencia y ausencia de un riesgo. Perdón. En otras palabras, se puede decir que se calcula el riesgo entre los que presentan el daño o problema ante la presencia de un factor y se divide entre aquel porcentaje donde se presentó el daño o problema sin el factor de riesgo. El riesgo relativo, en pocas palabras, se refiere a si tenemos algún factor El riesgo relativo se refiere, para que más o menos me entiendan, a si nosotros tenemos algún factor, cuánto es el riesgo de este factor y si no lo tenemos, en cuánto disminuye. Para ser un poco prácticos, un ejemplo. Si yo digo que el riesgo relativo de cáncer de mama por tomar terapia de reemplazo hormonal combinada en una mujer de 70 años es 2, significa que si esta mujer no toma dicha terapia,
elimina ese riesgo de cáncer de mama de 2. Esto sería un ejemplo acerca de un riesgo relativo enfocado hacia algo dañino, ¿no? Hacia un daño. Sin embargo, el riesgo relativo también se puede dar como un efecto protector o algo beneficioso. Entonces, lo que yo puedo decir es que me puedo tener un efecto o un factor protector cuando existe cierto porcentaje. Y si no existe este porcentaje, automáticamente elimino este efecto beneficioso, elimino este efecto protector y estoy causando algo dañino, ¿no? Algo prejuicioso para la salud. Finalmente, cuando nosotros estamos hablando o leemos en un artículo que, por ejemplo, tiene un RR, automáticamente yo tengo que leer que un RR significativo y dañino lo puedo decir en un porcentaje mayor a la unidad. Suponiendo en este caso que tenga un RR mayor de 2, o en este caso que tengo mi ejemplo mayor de 3.5, quiere decir que aumento 3.5 veces más el riesgo. En este caso sería 350 veces mayor mi riesgo. ¿Sí? Caso contrario, si es que estoy hablando de algo, de un efecto beneficioso, de un factor protector, de algo que sea bueno, en este caso dentro de las variables, automáticamente diría un RR inferior a la unidad. En este caso sería, por ejemplo, el RR, o en este caso OR, de 0.6, lo que me equivaldría a que tengo un factor de protección del 40%. ¿Sí? Eso sería en cuanto al riesgo relativo. Pues bueno, ahora les vamos a hablar acerca de lo que es el límite o intervalo de confianza. Generalmente un intervalo de confianza son dos valores asignados al riesgo relativo o ratio. Estos se emplean para indicar los límites inferior y superior del intervalo de confianza dentro de, como les mencioné anteriormente, las medidas del riesgo relativo. Desde mucho tiempo atrás se recomienda el uso de los intervalos de confianza acompañando o hasta muchas veces incluso estos valores sustituyen al valor de P, ya que esta herramienta aporta información sobre la magnitud y precisiones de efectos, es decir, como les mencioné anteriormente, si un factor es bueno o si un factor es malo, si un factor es positivo o negativo, o si un factor es beneficioso o al contrario causa prejuicios. En las distribuciones normales los intervalos de confianza se estiman siempre en el 95%. Entonces, en base a esto, yo les voy a decir que para que nosotros podamos entender lo que es la literatura médica, esto nos va a ayudar a ahorrar tiempo. Como por ejemplo, generalmente los intervalos de confianza, el riesgo relativo y los productos cruzados u odds ratio se encuentran en metaanálisis, se encuentran en revisiones sistemáticas, que es como sabemos son artículos de alto grado de nivel de evidencia dentro del ámbito de la medicina. Entonces, estos artículos vienen cargados de 100, 200, hasta incluso a veces 50, 80, 100, 200, 300 hojas, 300 páginas. Entonces, es muy tedioso a veces leerlo. Entonces, a veces el resumen a mí no me basta. Entonces, ¿cómo yo voy a leer el resumen? Entonces, para yo poder entender únicamente, yo puedo leer las gráficas y automáticamente leyendo las gráficas, que ya vamos a ver ejemplos de cómo leerlos, estas revisiones sistemáticas o metaanálisis, cuánto yo me ahorro. Tal es el caso que el doctor Vigil de Gracia, de donde yo he tomado esta conferencia, él dice que se puede demorar 5 minutos en leer una revisión sistemática de aproximadamente unas 100 páginas, cosa que yo lo justifico y estoy totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, dice que a veces uno peca por desconocimiento, tal vez uno le traiciona el desconocimiento, y ese mismo artículo de 100 páginas, un estudiante de medicina que no tiene una lectura crítica de la literatura médica, se puede tardar horas, días, hasta incluso semanas en concluir el mismo artículo de 100 páginas.